Bien, señoras y señores, nuevamente los invito, por favor, tomar asiento. Vamos a disponernos para continuar con nuestra agenda académica. Quiero invitar a Claudio Zappelli, profesor de la Universidad Católica de Chile, con su conferencia El futuro del trabajo y la seguridad social. Nuevamente, por favor, los invito a tomar asiento, a hacer silencio si son tan amables. Vamos a atender la intervención del doctor Claudio Zappelli. Bienvenido, profesor. En el monitor de enfrente encontrará su tiempo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Es para mí un placer estar aquí, primera vez que estoy en Colombia, así que agradezco a los organizadores la invitación. De verdad espero que no sea la última, porque me ha gustado mucho el país, el lugar, así que espero volver. Me toca hablar de un par de temas que han sido mencionados asiduamente en las presentaciones anteriores y espero dar cierta perspectiva y un asomo al menos de una solución que justamente yo creo que estos temas han sido presentados, pero no hemos hablado tanto de cómo resolverlos. Bueno, estos son dos de los grandes desafíos de largo plazo que habló Klaus, mi colega de la Pontificia Universidad Católica, ayer. Un primer gran desafío que es la automatización y la robotización, que en el caso de América Latina todavía no ha pegado tan fuerte, pero en América hay una teoría que yo creo que es bastante sensata, que dice que el mal manejo del proceso de automatización y robotización en Estados Unidos tiene la responsabilidad de la elección de Trump. Entonces yo diría, hay que prestar atención a este tema, que tiene una serie de consecuencias importantes, como que se redefine la relación empleado-empleador, en muchos casos ya no hay, ya no hay una relación de jerarquía, pasa a ser una relación de socios. Por lo tanto, el apoyo del sistema de pensiones sobre el empleo formal empieza de alguna manera a cuestionarse en este nuevo mundo. Aparte de eso, está este temor de que podemos estar frente a una catástrofe, ¿no? Un gran desempleo, una gran pobreza, en fin, etc. No voy a elaborar, se lo pueden imaginar ustedes. Y con todo esto, una mayor necesidad de seguridad social en un sentido amplio. En este caso específico, respecto de la incertidumbre de si tendremos o no tendremos trabajo. Ese es un riesgo. El otro riesgo es la longevidad. A mí me cuesta hablar de la longevidad de un riesgo, porque yo digo, yo siempre digo que voy a vivir 100 años y me voy a morir de una indigestión, pero eso es un chiste, ¿verdad? Pero resulta que puede ser, ahora de verdad, y yo lo veo como una bendición. Pero bueno, desde el punto de vista social y visto el esquema de políticas que tenemos, de alguna manera lo hemos transformado en un riesgo. Y está en nosotros, es un desafío que deje de serlo, que vuelva a ser una oportunidad, de la misma manera que la automatización puede ser una oportunidad. Entonces, ¿qué objetivo de política pública tenemos que enfrentar, tenemos que desarrollar, tenemos que implementar? Bueno, primero un tema básico de seguridad social, que es que la gente tenga asegurado un mínimo. Esto tanto como una política antipobreza, como una política de seguridad social. A su vez, enfrentamos el gran desafío de modificar la estructura de nuestros mercados laborales, que voy a afirmar, la teoría del Scrabble, vamos a dejarla de lado por un segundo, que la encontré súper interesante. La regulación laboral es responsable en buena parte, en una parte muy importante a mi juicio, de la informalidad de nuestros mercados de trabajo.
Entonces, para evitar que la automatización genere altas tasas de desempleo, necesitamos, de alguna manera, flexibilizar los mercados de trabajo, pero flexibilizarlos sin perder una red de seguridad social. A su vez, aumentar la formalidad nos va a permitir aumentar el ahorro, que nos va a resolver o va a ayudar a resolver el otro problema que enfrentamos, que es el de la longevidad. Y finalmente, un tema del que voy a hablar poco y nada, pero por ello no deja de ser importante, que es incentivar el ahorro de largo plazo. Yo me voy a concentrar entonces en el tema de la formalidad. Ahora, visto todas las presentaciones que hemos escuchado, a mí se me ocurre que enfrentamos un desafío que tiene que ver con priorizar. Hay que hacer mucha cosa. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Sí? Si vamos a hacer un esfuerzo fiscal, ¿es para financiar qué? Porque la propuesta que voy a hacer yo requiere de un esfuerzo fiscal. Bueno, si lo usamos para esto, no lo podemos usar para otra cosa. Entonces ahí hay un tema fundamental. Después hay un tema de capital político. Cada reforma importante es un desgaste. ¿Cómo vamos a usar el capital político? A mi juicio, la reforma laboral tiene que estar entre las prioridades más altas. A mí no me pareció escuchar eso hasta ahora. ¿Sí? Puedo equivocarme, puedo haber escuchado mal, pero me pareció que estábamos dando prioridad a otras cosas. Entonces voy a proponer una propuesta más, pero en un área en la cual creo que no hemos visto propuestas grandes. Yo voy a decir, esta es una propuesta grande. Y la idea que enmarca esta propuesta es que solo con mejores trabajos se logran mejores pensiones. Ok, van a darse cuenta luego por qué es que hablo de propuestas grandes. Pero para ordenarme un poco, la propuesta 1 es una propuesta de seguridad social universal, que está apoyada en una propuesta hecha por el BID hace unos años. La propuesta 2, que es una propuesta aún más grande, es una propuesta de impuesto negativo al ingreso, que es una versión de un tema que está dando vuelta mucho últimamente, del ingreso mínimo o ingreso básico universal. También de esta propuesta hay mucha literatura de los organismos internacionales reciente. El Banco Mundial, en su informe de desarrollo mundial del año que viene, va a hablar de este tema. La CEPAL estuvo hablando hace unos años. El Fondo Monetario hizo una estimación de lo que costaría un régimen de este tipo en muchas economías. Hizo un estudio detallado de 8 economías, 2 de ellas de América Latina. Voy a hablar de ese tema más adelante. Como van a ver, estas políticas tienen la ventaja de promover tanto la formalidad como la productividad al tiempo de proveer un seguro a las personas. Suena un poquito demasiado bueno para ser verdad, pero así es, a mi juicio. Son políticas eficientes y equitativas a la vez. Ahora, voy a dejar para el final un tema que obviamente es de primer orden, que es cuál es la viabilidad fiscal, cuánto cuesta todo esto. Debo anticipar, eso sí, que las estimaciones que he visto, hechas por el Fondo o por el BID y demás, y algunas hechas por mí, hablan de que son financiables. Igual, obviamente, requieren de un esfuerzo. Ok, la propuesta 1. Tenemos el desafío de eliminar la informalidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo? Bueno, ahí al principio usted tiene el tradicional diagnóstico que yo creo, sigo creyendo que explica la mayor parte de la informalidad, que además con el contexto de que las personas que trabajan en el sector informal van y vienen del sector formal, ¿verdad? La gente trabaja un rato en el sector formal, después se pasa al sector informal y así. Hay harta evidencia reciente de que eso caracteriza a la mayoría de los mercados de trabajo de América Latina. Y entonces las personas toman las decisiones en función de lo que les conviene. Y son informales porque les conviene, y las empresas son informales porque les conviene, y obviamente también porque pueden, ¿no? Ni que hablar. Y entonces, todas aquellas políticas que encarecen el trabajo formal, en ese sentido son un problema.
hay que bajar los costos. Bueno, la propuesta concretamente es que el gobierno financie con rentas generales lo que aportaría en contribuciones una persona con un sueldo relativamente bajo, que puede ser un salario mínimo, el equivalente que aportaría un salario mínimo sería aportado por el Estado, los trabajadores tendrían que aportar solamente de ahí en adelante. El límite puede ser cualquiera, puede ser hasta 1, medio, 2, va a depender de la realidad de cada país. No me quiero casar con una cifra específica, no es la idea. Puede estar medido en salarios mínimos, puede estar medido en porcentaje del PIB per cápita, puede estar medido en porcentaje de la mediana de salarios. En fin, esto es parte de la elaboración que hay que hacer más adelante. Estas contribuciones siguen depositándose en una cuenta individual o se pueden depositar en una cuenta nacional si es que no hay cuenta individual, pero es importante la idea de que se siga ahorrando en una cuenta. Con este mono, esto es chileno, y eso que yo soy uruguayo, pero ya después de 20 años en Chile ya uso un lenguaje chileno. Este esquema tiene como ventaja que con eso aseguramos el financiamiento de un mínimo básico, que es la cobertura de una persona que hubiera ganado un salario mínimo por toda su vida. Eso está asegurado, ¿sí? Eso, ya tenemos una red ahí. Pero más importante aún, las empresas ya no tienen que aportar por todos los trabajadores que ganan, por ejemplo, un salario mínimo o menos. Con lo cual, los impuestos sobre los salarios caen. Y eso va, esto es una predicción, pero va a eliminar una barrera a la formalidad. Entonces, como además el sector formal es más productivo que el sector informal, vamos a tener un aumento en la productividad. A ver, para no hablar en tan abstracto, voy a hablar de un esquema específico que es, de hecho, el que en el informe del BID al que me estoy refiriendo se estima el costo, y ese costo voy a hablar en un rato. ¿Cómo podría ser un esquema de este tipo? Hay una pensión no contributiva universal equivalente a, por ejemplo, 10% del PIB per cápita. Obviamente hay una extensión de la obligación de aportar para todos los trabajadores con ingreso. Yo sé que eso es difícil, pero hay que hacerlo. Un subsidio de las contribuciones a la Seguridad Social para todos los trabajadores registrados y que hacen declaración anual de impuestos. Esto es importante, lo voy a destacar después. Equivalente, por ejemplo, a la mitad de lo que debe aportar un trabajador que gana un salario mínimo. Antes había hablado de 1 o 2, como les digo, el número no importa. De tal manera de que para alguien que ganara un salario mínimo toda su vida, el Estado estaría contribuyendo, en este ejemplo concreto, con la mitad del financiamiento de su pensión. No quiero perder de vista que sigo hablando aquí del esquema tradicional de 3 pilares. Lo que estoy hablando ahora es del mínimo y quién lo financia. Pero va a haber un pilar contributivo mandatorio para que los trabajadores formales puedan ganar una pensión más alta, obviamente, para que les permita mantener su nivel de consumo. Y finalmente un sistema voluntario que a mi juicio tiene que ser promovido a través de la compulsión suave y no de otros esquemas, pero es un tema que va a quedar para otra vez. La compulsión suave ha demostrado ser muy efectiva y poco costosa. Está la idea de cambiar el default. La gente tiene que optar salirse en lugar de optar entrar a un esquema de ahorro, por ejemplo. Ok, esa es una propuesta. La segunda propuesta, que es la propuesta para tratar de anticipar algunos de los problemas sociales a los que vamos a tener que enfrentar por la automatización, y a su vez una política que se requiere cuando uno adopta la política 1. Alguien puede preguntar, pero ¿por qué las personas mayores tienen coronita? ¿Por qué estoy haciendo una red universal para las personas de la tercera edad y no para el resto? ¿Sí? Entonces, inevitablemente, para tener una política social integral,
hay que pensar en algo más, creo yo. Independientemente de que estas cosas después se pueden implementar en secuencia, o se pueden integrar también. Bueno, voy a hablar entonces del impuesto negativo al ingreso. Esto es una propuesta que ha estado dando vueltas por décadas, pero que ha tomado cierto impulso últimamente. La idea es que es el sistema impositivo el que hace la mayor parte de la política social. ¿De qué manera? Bueno, el sistema impositivo le cobra a los más ricos, cosa que ya hace, pero va a pasar a subsidiar a los más pobres. Los sistemas impositivos hacen devoluciones de impuestos en muchos lados, mandan cheques a muchas personas que pagaron de más impuestos, se les retuvo de más impuestos. Bueno, tiene una tecnología que puede también pasarle un cheque, hacerle una transferencia a personas que lo necesitan porque son pobres, porque son más necesitados. Ahora, esto tiene un montón enorme de consecuencias. Pues yo estoy diciendo, la política social se hace a través de un esquema impositivo que por un lado cobra impuestos y por otro lado, para los menores ingresos, da subsidios. Y voy a centrar entonces la política social en una transferencia de efectivo, que es un esquema que en América Latina ha tenido mucho éxito recientemente. La política social a través de transferencias en efectivo. Eso quiere decir que hay muchas cosas que estamos haciendo hoy que sobran. Algunas vacas sagradas de las grandes, entre otras. Por ejemplo, el salario mínimo, que es una política social implementada a través del mercado de trabajo. Asegurarme que la gente tenga un mínimo. Ya no es necesario si la política fiscal está dando ese mínimo. A su vez, hay una multiplicidad, voy a hablar un poquito más en detalle después, en un contexto específico, hay una multiplicidad de programas sociales, 80 en Estados Unidos, 350 en Chile, 1000 en la India. ¿Cómo podemos entender qué diablos hacen esa cantidad de programas? No tenemos idea y se está gastando una cantidad de dinero muy importante. En promedio en América Latina 1,5 puntos del PIB se gasta en estos programas. Estos programas dejan de ser necesarios. Y eso es un importante ahorro fiscal y además tiene un importante rol en la formalización, que lo voy a resumir en un ratito. Estos programas enfrentan a la gente a lo que yo llamo un límite duro. Si usted tiene hasta tal ingreso, tiene todos estos beneficios. Si tiene un peso más, ninguno. Así es la política social en Chile. Entre paréntesis, se usa una ficha, no el ingreso, pero a todos los efectos prácticos es lo mismo. Con lo cual, la gente cuando llega a ese límite duro, dice, pucha, ¿lo paso? ¿No lo paso? Si lo paso, mejor que lo haga informalmente, termina siendo otra política que incentiva a la informalidad o que genera la famosa trampa de la pobreza, en la cual la gente no progresa porque no le conviene, porque enfrenta impuestos confiscatorios a progresar. ¿Sí? Gana un peso más, se le saca más de un peso en beneficios sociales. Bueno, y además centrar la política social en el ingreso en lugar de otras cosas es bueno porque en nuestros países hay más movilidad y quiere decir que ningún símbolo como el tipo de casa que tengo o los electrodomésticos que tengo me pueden decir si una persona en un momento dado es pobre o no. El ingreso es la única medida buena y por lo tanto en ese sentido también es un paso adelante en el diseño de la política social. Bueno, voy a repetir, ¿sí? Para aclarar, estoy diciendo muchas cosas, que el impuesto negativo al ingreso se centra en el sistema impositivo para la distribución de transferencias. ¿Ya? Todos tienen que declarar ingresos, eso también es un tema importante, ¿sí? Porque el sistema impositivo va a manejar todo, hay que fusionar el banco de datos del Ministerio de Desarrollo Social con el banco de datos del Servicio de Impuestos Internos, cosa que yo creo que es muy importante porque nos va a permitir
saber que estamos subsidiando a algunos millonarios, entre otras cosas, en fin. O sea, en Chile yo lo he visto, o sea, gente que está en el sistema de salud de indigentes y es millonario. Eso pasa. Ok, a ver, déjenme retomar. Bueno, esto es un garrote, la de tener que estar declarando, de tener que, obviamente que va a haber un problema, estos son los detalles que hay que tomar en cuenta, pero va a haber que ayudar a mucha gente a declarar, pero eso no es un tema nuevo. De hecho, en Chile, el Servicio de Impuestos Internos sugiere una declaración, en fin, todas esas cosas se pueden hacer para hacer más fácil este salto. Ahora, de alguna manera, en todo caso, este es el garrote, ¿sí? Y una vez que todo el mundo declare, todo el mundo es formal, de alguna manera, ¿sí? Y la zanahoria es de que si usted declara, es parte de la red de protección social. Bueno, entonces yo decía, el objetivo principal de esto es que presentar una zanahoria suficientemente interesante, que es esta red de protección social, para que podamos resolver de una vez por todas los problemas que tenemos que hacen de nuestras economías muy informales. Y entonces voy a resumir acá las 4 propuestas que hay en estas dos, perdón, me estoy siendo redundante, las 4 medidas que hay en estas 2 propuestas para disminuir la informalidad o aumentar la formalidad. En primer lugar está la eliminación de las contribuciones a la seguridad social, pensiones y salud principalmente, no hay que olvidarse que salud también está metido acá, para aquellos que ganan, por ejemplo, menos de 2 salarios mínimos. Hablo de 2 salarios mínimos porque en otro trabajo del BID se estima el costo de este esquema para México con 2 salarios mínimos. Entonces es un número también que también se puede usar como referencia. Eso baja el costo de los trabajadores, incentiva la formalidad. Por otro lado, al eliminar, al proveer una red de protección universal, se hace redundante una multiplicidad de políticas sociales que también hacen del trabajo formal algo muy costoso. Di como ejemplo antes el salario mínimo, pero también están los costos de despido. Los costos de despido cumplen la función de darle ingreso a la persona que es despedida para que no quede en una situación desvalida. Bueno, si ahora hay una red de protección, pierde sentido eso. La universalidad de ambas propuestas, que hacen que el costo pueda ser un poquito alto, pero que en mis juicios es muy importante, eliminan los desincentivos que existe hoy a ser formal, producto de que hay subsidios no contributivos muy atractivos. ¿Para qué se va a hacer formal? ¿Sí? Ahora estamos fusionando ambas y bueno, obligando a las personas a formalizarse vía la declaración de impuestos, etc. Y a su vez se eliminan los impuestos confiscatorios en el margen, acá hay yo ya los expliqué de alguna manera, pero se trata esto, acá hay de vuelta hay un término chileno, pero yo lo encuentro muy gráfico, ¿verdad? Que el sistema de protección social actual en muchos países es una majamama, ¿ya? Majamama quiere decir desorden, confusión, despelote, lo que ustedes quieran. De centenas o decenas de programas que es imposible que sepamos cuál es el efecto. Está el programa que es el favorito del alcalde X, el programa que es el favorito del diputado Z, y al final, en muchos casos, inclusive, no es dinero que está destinado a los más pobres, sino a otros grupos, ¿verdad? Ok, pero esto ya expliqué, así que voy a... Bueno, llego a un tema que yo supongo que algunos de ustedes habrán estado pensando, este señor, esto suena muy bien, pero debe salir un disparate. Bueno, resulta que cuando uno le pone números a este tema, cuesta plata, sin duda, pero no es un disparate, no es no financiable. Se requiere un esfuerzo fiscal,
lo dije al principio, ¿ya? Vamos a hacer un esfuerzo fiscal, ¿para qué? Bueno, acá hay lo cual a mí me parece algo interesante. La propuesta 1, según el BID, tiene un costo promedio en América Latina de 1.1 puntos del PIB, Antón, Hernández y Levy estiman el costo para México de un esquema un poquito más generoso que el anterior. En lugar de medio salario mínimo, 2 salarios mínimos es el subsidio que se realiza. Encuentran que el costo es 2.8 puntos del PIB y lo financian con un IVA que lo transforman en parejo y un aumento de 1 punto en el IVA. Hay países con tasas de IVA bajas todavía, que no debieran tener demasiado problema en subirlas, siempre y cuando puedan vender el paquete de políticas para las cuales va a ser destinada esas contribuciones, esos mayores impuestos. Y los costos del mínimo básico universal se pueden financiar de distintas maneras. El Banco Mundial vio que hay países europeos que lo pueden financiar cobrando impuestos sobre los beneficios. Esto tiene que ver con el hecho de que en algunas de las formulaciones del impuesto básico mínimo se le pasa la misma cantidad de plata a todo el mundo. La versión impuesto negativo al ingreso, que es la que yo estoy promoviendo, de por sí ya le cobra los impuestos y los netea a la gente de mayores ingresos. Entonces no le paso la plata. Acá en esta versión tienen la versión en que le tengo que pasar plata a todo el mundo, entonces son mucho más costosos. Pero bueno, en la India se financia acabando los 1000 programas de política social. Bueno, no es sorprendente, 1000 programas de política social. En Chile, eliminar la pobreza con un ingreso básico universal cuesta 1.8 puntos del PIB. Tampoco suena un disparate. ¿Verdad? Y finalmente, la estimación del Fondo Monetario que yo les dije al principio da para México 2.2% del PIB y para Brasil 2,9%. Algunos son números altos. Obviamente podemos pensar en diseños menos generosos. No hay que partir con algo que obviamente que no podemos financiar. Con eso llego al tema de la implementación. Ya, esto yo partí con la idea de que esto es grande. Entonces, implementarlo con un Big Bang suena a un disparate mayúsculo. Hay que pensar la transición, hay que pensarla con cuidado. Ninguna de las instituciones internacionales que he mencionado, que han hablado de todas estas medidas, han hecho una propuesta de transición. Y yo tampoco voy a hacerlo. Ese sí que es un tema grande. Pero, siendo que este es un tema tan complejo, me da la impresión de que una de las primeras cosas que hay que ver es que si algo como esto tiene piso, ¿sí?, entre los grupos relevantes. Y creo que para ello nada mejor que empecemos a conversar el tema. En conclusión, ¿qué es lo que vamos a lograr con estas dos propuestas? La baja de las cotizaciones aumenta el empleo formal y la productividad, siendo que el sector formal es más productivo que el informal. La eliminación de decenas o centenas de programas sociales chicos aumentan los incentivos a trabajar, más empleo de nuevo, más empleo formal. El mayor empleo formal aumenta las contribuciones para el segundo pilar, a la vez que aumenta el PIB, aumentando la recaudación fiscal. Mejora el funcionamiento del mercado laboral, aumentando la flexibilidad. La red, como está fuera del mercado laboral y funciona a través de la política fiscal, la red de protección social, no impide el funcionamiento del mercado de trabajo. La automatización va a implicar muchas personas que van a tener que cambiar de empleo, ¿ya? El salario mínimo, los costos de despido van a impedir que eso fluya y va a implicar que no vamos a poder aprovechar todas las oportunidades que nos brinda. La red
de seguridad social va a implicar menos pobreza en todas las edades, no solo en la tercera edad. Va a haber mayor seguridad en el sentido de la seguridad que dan los seguros sociales, los seguros en general. Y, last but not least, van a haber mejores pensiones. Eso. Muchas gracias.